El día de hoy vamos a estar observando Romanos capítulo 11, versículos 16 y 17. ¿Ok? Ya lo comenzamos la semana pasada. Estuvimos observando básicamente cómo es que aparece a través de estos dos versículos la imagen de una raíz, ¿sí? Que es una raíz que representa a los judíos, representa a los israelitas, ¿ok? Esto es bien importante para nuestras vidas, aunque no lo parezca a primera vista, pero lo es porque esta raíz es la raíz que está tomando de las bendiciones de Dios, ¿sí? En otras palabras, estoy diciendo, los judíos toman de las bendiciones de Dios, de la tierra fértil de Dios, ¿sí? Y tú y yo entonces, para tener de esta bendición, ¿qué tiene que suceder? Tenemos que tener acceso a esta raíz, ¿sí? Entonces esta raíz judía está plantada y nosotros tenemos que ser plantados en el árbol que recibe de esta raíz. Esa es la idea, ¿va? Ahora, la forma en la que lo vamos a tratar, para hacerlo de lo más sencillo que se pueda, va a ser que vamos a observar nosotros tres conclusiones. Tres conclusiones, ¿ok? Tres conclusiones que tienen que surgir de esto. Y yo se las voy a nombrar desde el inicio. Y ya vamos a estar observando cada una en las partes en las que surge, ¿va? Primera conclusión, que es la conclusión que vimos la semana pasada. Primera conclusión, no podemos pensar que Dios ha terminado con Israel, ¿sí? Primera conclusión, Dios no ha terminado con Israel. Es la primera conclusión, ¿sí? Si nosotros observamos estos versículos y observamos su mensaje, tenemos que destacar que Dios todavía tiene un plan para la nación de Israel. Todavía falta que se cumpla algo, ¿sí? Muchos se han perdido, pero todavía está trayendo y todavía planea traer grandemente a muchos judíos, ¿ok? Es la primera conclusión. Segunda conclusión. Segunda conclusión. Primera conclusión fue Dios no ha terminado con Israel. Segunda conclusión. Dios no tiene dos planes completamente separados. Dios no tiene dos planes completamente separados para Israel y para la iglesia. ¿Ok? Ojo, hay distinciones, pero no son completamente distintos. Hay una unión bien grande entre Israel y la iglesia. Es el punto, ¿sí? Entonces, Dios no tiene dos planes completamente separados para Israel y para la iglesia, ¿ok? Sino que hay una unión clara entre estos dos. ¿Sí? Segunda conclusión. Y tercera conclusión. Tercera conclusión. Nosotros tenemos que estar profundamente agradecidos con el pueblo de Israel. Nosotros tenemos que estar profundamente agradecidos con el pueblo de Israel, ¿ok? Porque somos bendecidos por ellos. Quizás tú y yo no nos damos cuenta, pero somos bendecidos por ellos. Entonces el día de hoy tenemos que darnos cuenta de eso, ¿va? Entonces, quiero lograr estas conclusiones que surjan a través del pasaje que vamos a observar el día de hoy, ¿va? Entonces vamos a pasar ahora a leer el pasaje y empezamos a explicarlo, ¿va? Versículo 16 y 17 de Romanos 11. Dice, versículo 16 y 17 dice, y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. Ahí, ¿sí? Si notan, la oración todavía continúa porque sigue para otro propósito más que vamos a observar la próxima semana. Pero ahorita nos vamos a quedar con estos dos versículos y observar el significado que hay dentro de estos dos versículos. ¿Ok? Vamos a comenzar con la primera conclusión. La primera conclusión. Dios no ha terminado con Israel. ¿Ok? Dios no ha terminado con Israel. Y ya parte de esto lo vimos la semana pasada. ¿Sí? Observamos que sabemos que Dios no ha terminado con Israel porque en el versículo 16 aparecen dos imágenes.
aparecen la imagen del primer pedazo de masa y la imagen de la raíz, ¿sí? Y se estaba diciendo a través de estas dos imágenes que como los primeros padres de la nación de Israel formaron parte de un pacto con Dios, así también de sus descendientes va a haber gente que está formando parte de este pacto, ¿sí? ¿Cómo sabemos eso con las imágenes? Porque básicamente el primer pedazo de masa, que es el primer pan que se hace con la masa, el primer pan son Abraham, Isaac y Jacob. Y este primer pan está dedicado a Dios. Y con esa imagen se dice, el resto de la masa, que son los descendientes israelitas, también están dedicados a Dios, algunos. ¿Ok? Misma idea con la raíz. La raíz, que es la parte primera del árbol y de la cual surge todos sus nutrimentos, la raíz está hasta abajo y son Isaac, Abraham y Jacob. Y de ellos fueron surgiendo descendientes y descendientes y descendientes, que son las ramas. Entonces, como los primeros padres tienen un pacto con Dios, así también los que surgen de ellos, los israelitas, algunos forman parte de este pacto con Dios. ¿Sí? Esa es la imagen que estuvimos explicando la semana pasada. ¿Va? Entonces, los primeros padres tienen una relación con Dios, por tanto, también de sus descendientes hay gente que tiene relación con Dios. Entonces, los israelitas, todavía hay israelitas que van a ser salvos. Y de hecho, cuando sigamos avanzando con este capítulo 11, vamos a observar que nos habla este capítulo de un tiempo en el cual va a haber muchos israelitas que se van a convertir. O sea, que va a ser no solamente algunos israelitas, como es el día de hoy, sino que va a haber un tiempo en el cual muchos israelitas van a convertirse a Jesucristo. ¿Ok? Entonces, esta es la idea. Comenzaron los padres y avanza hasta sus descendientes. ¿Va? Ahora, quería que notáramos nosotros, básicamente, cómo sabemos esto en la Escritura. O sea, en el resto de la Escritura, aparte de Romanos, capítulo 11, versículo 16, ¿cómo sabemos nosotros esto? ¿Ok? Y tengo varias formas del que lo sepamos. Por ahorita nada más nos vamos a concentrar en dos, ¿ok? Dos, que si les soy bien honesto, para mí son bien decisivas, ¿ok? Dos razones por las cuales sabemos esto desde el resto de la escritura, porque Pablo, a pesar de que sí trae muchas ideas que no se habían revelado antes, hay muchas otras que ya se habían revelado y que nada más tenemos que leer el Antiguo Testamento, leer el resto de la escritura y vamos a poder ver que son reales, ¿sí? Entonces vamos a ver otras formas de saber esto, que esto es real, ¿vale? Primera forma, las promesas de pacto dadas a los patriarcas. ¿Sí? Las promesas de pacto dadas a los patriarcas. ¿Se acuerdan ustedes de Génesis? Cuando en Génesis se acerca a Dios con Abraham, hace un pacto con él. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Y le da ciertas promesas. ¿Sí? Quiero que leamos uno de esos pasajes. Y quiero que noten, está en varios de los pasajes de los pactos, pero quiero que noten, aunque sea de Génesis 17, versículo 7 y versículo 8, que noten que hay una promesa específica ahí, un par de promesas, de hecho, perdón, que todavía no se han terminado de cumplir, ¿sí? Y que si Dios es fiel a su palabra, va a cumplir, ¿sí? Chequen. Estas promesas, noten, ahorita que lo leamos, noten que son en relación al pueblo de Israel, ¿sí? Chequen. Dice Génesis 17, versículo 7 y versículo 8. Dice, estableceré mi pacto contigo, ¿ok? Dios establece un pacto con Abraham y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno. ¿Ok? Esa es la primera parte. Noten que está diciendo todas las generaciones. Va a haber un pacto eterno. No importa cuántas generaciones vengan después de Abraham, van a formar parte del pacto. No todos los miembros de las descendencias, de las generaciones, pero sí de todas las generaciones va a haber gente que forme parte de este pacto.
Eso está diciendo esta parte del versículo. ¿Sí? Entonces noten ahí, ya se está destacando desde este momento que va a haber descendientes que van a seguir siendo salvos en todas las generaciones. Mientras haya tierra, mientras haya pueblo judío, va a haber generaciones de ellos que van a ser salvos. ¿Ok? Continúo leyendo. Dice, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones. ¿De qué tierra está hablando? De la tierra de Israel, ¿no? De la tierra de Canaán, la tierra que conocemos el día de hoy como Palestina, ¿no? Entonces está diciendo, voy a entregar esa tierra. Termina el versículo 8. Toda la tierra de Canaán como posesión, y aquí noten la palabra, perpetua. Y yo seré su Dios. Ok. El día de hoy no tienen la tierra los israelitas. ¿Sí? Esto todavía falta que se cumpla. Porque para que se les dé y sea una posesión perpetua, se les tiene que dar de aquí hasta la eternidad. ¿Sí? Entonces todavía falta esto también. Entonces noten que eso no se ha cumplido todavía. Entonces, todavía va a haber descendientes que van a ser creyentes y todavía van a tener la tierra de Israel. Y la van a tener para siempre. ¿Sí? Esa es una primera forma en la que podemos saber esto, de que siempre va a haber descendientes judíos que van a ser salvos. Primera. Y segunda forma, el nuevo pacto. El nuevo pacto. Ok, entonces, el pacto hecho con los patriarcas nos dice esto. Ahora, ¿qué nos dice el nuevo pacto? Y lo que encontramos básicamente es que nos dice lo mismo. El nuevo pacto es una reafirmación del pacto que se había hecho anteriormente con la nación de Israel. ¿Sí? Entonces, aquí el nuevo pacto se está encontrando en pasajes como Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 33. Chequen. Jeremías 31, 31 al 33. Si pueden acérquense ahí. ¿Ok? Y chequen lo que dice este pasaje. Aquí les va. Dice, bueno, no, espero. Jeremías 31, 31 al 33. Jeremías se encuentra después de Isaías, se encuentra antes de Ezequiel. El capítulo 31 está antes del 32. Buenas pistas. Jeremías 31, 31 al 33 dice, vienen días, declara el Señor. Ok, noten, vienen días, es futuro. Ok, nada más para que noten. En que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Noten otra vez, ¿quiénes son el público de este nuevo pacto? Ahí acabamos de leer, es la casa de Israel y la casa de Judá, decía este pasaje, ¿sí? No, versículo 32, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Está hablando del pacto de Moisés. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Y aquí viene el pacto. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Sí? Está diciendo este pasaje. Y ojo, esto todavía no se cumple, hermanos. Si siguen leyendo ustedes el resto del capítulo, vienen cosas que muy obviamente no se han cumplido todavía. ¿Ok? Todavía tiene que cumplirse que se haga este pacto nuevo con la nación de Israel, donde le pongan su ley en sus corazones, los atraiga, les escriba en sus corazones, y entonces Él sea su Dios. Porque el día de hoy no es su Dios. ¿Sí? Y les había comentado hace ratito que este nuevo pacto era una reafirmación del pacto anterior, el que fue hecho con Abraham. ¿Ok? Y nada más quiero que notemos eso también. Si pueden, vayan a Ezequiel. Ezequiel 16, 60. Nada más para que notemos eso rápidamente. ¿Sí? Ezequiel 16,
60. Chequen. Así. Ezequiel 16, 60. Chequen lo que dice aquí. Dice, sin embargo, yo recordaré mi pacto contigo. Noten aquí las palabras de Dios. Yo recordaré mi pacto contigo en los días de tu juventud. ¿Cuál es el pacto al que está haciendo referencia? El pacto abrámico. Cuando uno era joven el pueblo, porque apenas se estaba formando el pueblo de Israel, ¿sí? Y dice, yo recordaré mi pacto contigo de estos días y estableceré para ti un pacto eterno. ¿Notan? Del recordar el pacto de Abraham, va a establecer ahora un nuevo pacto. Y otra vez el público al que le está hablando son los israelitas, ¿sí? No somos nosotros todavía, ¿ok? Son los israelitas de los que está hablando ahorita, ¿sí? Por eso se nos dice en la escritura de forma constante, ¿no? En otro pasaje de Ezequiel 37, 26, 37, 26 dice, haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno con ellos, y los estableceré, los multiplicaré, y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Otra vez, todavía no se cumple esto, ¿no? Entonces, estas profecías futuras nos hablan de alguna generación futura que va a ser bendecida, va a escuchar a Dios, va a ser su pueblo para siempre y va a habitar en el terreno de Israel, ¿sí? Entonces, eso está cumpliendo lo que vimos en Romanos 11. Si la raíz es santa, también las ramas son santas, ¿sí? Entonces ahí está, Dios no ha terminado con Israel, básicamente, es lo que podemos ver aquí. ¿Va? Primera conclusión. Segunda conclusión. ¿Qué les dije en la segunda conclusión? Dios, Dios no tiene dos planes diferentes, completamente diferentes, más bien dije, ¿sí? Entonces, Dios no tiene dos planes completamente diferentes, uno para Israel y otro para la iglesia, ¿sí? Eso lo podemos observar a través del versículo 17 de Romanos 11. Chequen. Romanos 11, versículo 17. Se los leo. Dice el versículo 17. Nada más para recordar, vamos a leer el versículo 16 al final, para que tengamos el contexto, ¿sí? Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. ¿Okay? Chequen aquí. Aquí nos está mostrando la unión que hay entre la iglesia e Israel. ¿Ok? Y la forma en la que lo está haciendo es a través de hablar acerca de esta raíz y sus ramas de un olivo. Y está recordando como está haciendo una parábola de la vida diaria. ¿Ok? Aquí les va lo que pasaba en este caso. Porque esto, si les soy bien honesto, creo que ninguno de nosotros lo sabía. Bueno, yo no lo sabía cuando me acerqué a esto. Básicamente, lo que está viendo son los olivos, ¿ok? Les cuento un poquito de los olivos. Los olivos son una planta. A partir de ella se hace una gran cantidad de formas de sustento, o sea, tenemos alimentos a partir de ellas, ¿sí? Y son muy importantes en toda Palestina, porque ahí surgen bastante bien, ¿ok? Entonces, en el tiempo de la antigüedad, eran una de las principales formas de sustento económico que había en la región de Israel, ¿ok? Y estos olivos tienen unas cualidades bastante interesantes, como por ejemplo, los olivos llegan a vivir cientos de años. De hecho, se dice, lo encontré en una Biblia de estudio, que se ha encontrado, perdón, un olivo que tiene, si no me falla, 2000 años el día de hoy, ¿sí? O sea, es una cantidad enorme de vida, ¿ok? Ahora, sin embargo, lo que sucede con el tiempo de estos olivos es que conforme se van haciendo viejos, dejan de ser productivos, ¿ok? Ahora, encontramos un problema, porque
Para que tú tengas un olivo que sea productivo, si plantas uno nuevo, se tarda una cantidad enorme de tiempo en volverse productivo. Y del otro lado tienes muchos olivos viejos, pero estos olivos viejos ya no están siendo productivos. Entonces, ¿qué haces? Ok, lo que hicieron fue que agarraron las ramas de los nuevos y estas ramas de los nuevos las injertaron en el viejo que ya está bien establecido y lo acepta y empieza a hacer fruto, empieza a dar fruto, empieza a producir olivas, ¿sí? Entonces, cuando una rama cesaba de producir olivas, lo que hacían era que le injertaban otra en su lugar. Entonces, primero la desgajaban, la quitaban y luego le injertaban otra, joven, en su lugar, ¿sí? Esa es la imagen que está trayendo ahorita Pablo. Y estas imágenes de desgajados e injertados nos hablan acerca de Israel y de la iglesia también, ¿sí? Los desgajados, estas ramas viejas que ya no dan fruto, está haciendo referencia a israelitas, ¿sí? Pero quiero que noten las palabras de lo que está diciendo aquí. No está diciendo que todos los israelitas fueron desgajados, ¿ok? Está diciendo que algunos fueron desgajados, ¿sí? Chequen lo que dice el versículo 17. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, siendo un olivo silvestre, y fuiste injertado entre ellas, que noten que es otra pista de que no son todas, porque los gentiles son injertados entre otras ramas, ¿sí? Entre ramas que ya estaban ahí, ¿sí? Y fuiste hecho participante con ellas, o sea, también están ahí unas. Entonces, solo son algunas las que son desgajadas, algunos israelitas, ¿ok? Eso ya lo habíamos observado la semana pasada, o antepasada, ya ni me acuerdo. Pero cuando, por ejemplo, Jesucristo les dijo en Mateo 21, el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado una nación que produzca los frutos del reino. Es lo que estaba hablando aquí. Son desgajados israelitas, ¿sí? Aquí nos está mostrando, sin embargo, en Romanos 11, que no son todos, son algunos, ¿sí? Entonces ahí está mostrándonos esta verdad. Ahora quiero hacer una pequeña pausa ahí, porque quiero que noten que entonces tenemos una tragedia aquí. O sea, nuestra reacción no debería de ser como de, perfecto, ya lo sacaron ellos, nos metieron a nosotros, estamos felices con eso. Salvados, exacto. Sino más bien observar que sí es una tragedia esto, ¿no? Que en los días de Pablo y en nuestros días estamos viendo nosotros cómo es que son desgajados israelitas. No toda la nación, pero sí muchos individuos, ¿sí? Y eso es algo bastante malo, ¿sí? Estamos viendo nosotros esta situación, básicamente. Jesucristo, el Mesías, llegó. Se les predicó el reino de Dios. Él cumplió las promesas que se habían hecho en el Antiguo Testamento. Mostró que para estar permaneciendo unidos a la raíz tenían que tener al Hijo. Y ellos desecharon al Hijo. Y así fueron desgajados, ¿sí? Jesucristo dijo, bueno, el Evangelio de Juan dijo, mejor, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, ¿sí? Y ahora sí, Jesucristo dijo, la casa de ustedes se les deja desierta, hablando de los israelitas. Entonces no tenéis algo bastante malo, ¿sí? No tenemos que verlo como algo bueno. Ahora, la parte que sí es buena es que si ustedes se acuerdan también, mientras estaba diciendo este tipo de cosas Jesucristo, también dijo él, parafraseando, no crean que porque ustedes son hijos de Abraham, ya son salvos, ¿sí? Dios puede hacer hijos de Abraham de las piedras. ¿Y quiénes son esas piedras, hermanos? Somos nosotros. Las piedras de los gentiles fueron dadas vida para ser hijos de Abraham, ¿sí? Y esa es la otra parte de esta ilustración que estamos viendo, ¿no? Son desgajados ellos, pero en su lugar son injertados, metidos gentiles. Chequen lo que dice Romanos 11, versículo 30. Romanos 11, versículo 30. La parte final, la segunda mitad, dice, se les ha mostrado misericordia
por razón de la desobediencia de ellos. O sea, a nosotros se nos dio misericordia por la desobediencia de ellos. Como ellos fueron desgajados, a nosotros se nos muestra una misericordia y somos injertados. Entonces ahí tenemos otra parte, ya se nos está hablando acerca de la iglesia, ¿sí? Tú y yo, la iglesia. ¿Okay? Entonces ahora noten entonces la unión tan cercana entre Israel y la iglesia. ¿Ok? Voy a releer el versículo 17. Fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. Esa es la parte más importante. La relación es así de grande. Los israelitas son los que tienen las promesas, los israelitas son los que tienen las bendiciones. Como los israelitas son desgajados, varios de ellos, no todos, y nosotros somos injertados, nosotros adquirimos de esas bendiciones. Pero nótese, son las bendiciones de los israelitas las que estamos adquiriendo nosotros. ¿Sí? Por eso les digo, no es un plan completamente separado. Estamos muy unidos. Tanto así que, como tal, las bendiciones no nos pertenecen a nosotros, les pertenecen a ellos. A nosotros nos pertenecen por estar formando parte de la rica savia del olivo. ¿Sí? Y esto se observa también en la Escritura. Cuando estamos leyendo ahorita Jeremías 31, por ejemplo, Jeremías 31 se hace nuestro, ese nuevo pacto, pero se hace a través de los israelitas. ¿Sí? El nuevo pacto es inaugurado por Jesucristo en el Nuevo Testamento para con nosotros. Y todavía falta el cumplimiento de Jeremías 31 cuando se establezca este nuevo pacto con los israelitas. ¿Sí? Entonces tenemos que darnos cuenta de eso, hermanos. Otros versículos que son importantes, por ejemplo, si pueden vayan a Gálatas, capítulo 3, y nada más vamos a leer esos y ya terminamos con este punto. ¿Va? Gálatas 3, versículos 6 al 9. Gálatas 3, versículos 6 al versículo 9. Pero aquí se nos dice básicamente esta idea. Este ya era el plan de Dios desde el inicio. ¿Sí? Y Él estuvo obrando de forma específica también en el Antiguo Testamento para estar consiguiendo esto de la iglesia y de los gentiles. ¿Sí? No se había revelado todo, pero se reveló. ¿Sí? Dice el versículo 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. ¿Notaron? Decía, Dios estaba previendo lo que iba a pasar. Y él dijo, a través de la fe van a ser benditas todas las naciones. ¿Sí? Y eso somos nosotros, hermanos. Pero noten, se le estaba diciendo a Abraham, en ti, en Abraham, serán benditas todas las naciones. ¿Sí? Chequen el versículo 14 de este mismo capítulo. A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Y nada más quiero que noten las frases del inicio. Decía, a través de Cristo nos llega a nosotros la bendición de Abraham. Entonces, ¿quién es la bendición? De Abraham. ¿Cómo nos llega? A través de Jesucristo, a través de la fe en Cristo. ¿Sí? Nosotros somos injertados y recibimos de la rica savia de la raíz judía. ¿Sí? Entonces ahí se cumple nuestro segundo propósito. Tenemos que darnos cuenta que no hay un plan
completamente separado entre Israel y la iglesia, sino que estamos unidos muy, muy profundamente. ¿Sí? Y desde este mismo pasaje surge el último propósito, la última conclusión. Chequen. ¿Cuál es la última conclusión? La última conclusión es que tenemos que tener entonces un profundo agradecimiento, con Israel. ¿Sí? Y ahí es donde llega la parte más importante para ti y para mí. Porque ahí es básicamente que volvamos a pensar qué tanto estamos agradecidos nosotros con los israelitas y qué tanto los ignoramos por completo y vivimos nuestra vida como si nada tuviéramos que ver con ellos. Aquí estamos viendo, nosotros fuimos desgajados, que ellos fueron desgajados por su incredulidad y nosotros fuimos unidos en su lugar. Y entonces tú y yo tenemos que estar profundamente agradecidos por todas las bendiciones que hemos recibido a través de ellos. Pues, hermanos, el tema es bastante sencillo, yo creo. El tema básicamente termina con esta idea de tenemos que procurar que ese agradecimiento luzca en acciones. ¿Qué acciones? Digo, para empezar, esto no creo que esté pasando con ninguno de ustedes, ¿no? Pero ir en contra de todo antisemitismo que hay en nuestro interior. El antisemitismo es básicamente ir en contra de los judíos, o sea, como odiar a los judíos. A través de la historia se ha visto que hay un odio irracional en contra de judíos, expresado en su mayor forma a través de Hitler, pero todavía está el día de hoy una cultura bastante antisemita, ¿sí? De modo que encuentras una cantidad enorme de comentarios de este tipo y la verdad te sorprende porque dices, ¿por qué está pasando esto, no? ¿Qué tendrá este pueblo que hace que lo odien tanto? ¿No? Lo que tiene es que fueron llamados por Dios. Entonces, nosotros tenemos que ir en contra de eso. Les digo, no creo que esté pasando eso por ustedes, pero si llegara a estar pasando, pues hay que ir en contra de eso, ¿no? Seguido de eso, pues sí podemos ir en contra de eso cuando lo vemos en la cultura, ¿no? Si vemos a alguien que está siendo antisemita, podemos ir en contra de eso. O sea, ir y responder a estas personas. Pero si soy bien honesto, la parte más importante es la parte de la oración y la parte de la predicación. Sin estos dos, no estamos cumpliendo nuestro rol de estar agradecidos. Hace unas semanas ya lo habíamos hablado. Nosotros tenemos que procurar hacer celosos a estas personas, de tal forma que sean salvos. ¿Cómo les vas a hacer celoso? Si no predicas tú a tu Señor y lo predicas con valentía y lo predicas con una gran cantidad de amor y dices, este es el Dios del universo, de toda la creación, el Dios que había elegido a Israel, ¿sí? Que eligió a Israel, que el día de hoy es nuestro Dios. Y así le causa celos a estos judíos. Les anuncias la esperanza de Jesucristo. Les anuncias la esperanza que hemos visto cumplida del Antiguo Testamento a cada uno de ellos. Eso requiere un buen esfuerzo porque, hermanos, ellos no responden al Nuevo Testamento, pero podemos ir y conocer el Antiguo Testamento, que es su misma escritura, y mostrarles a través de eso y predicarles a través de eso cómo es que Jesucristo es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. ¿Sí? Y hay que orar por ellos. Como dice Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 1. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Entonces tenemos que reservar un espacio ahí en nuestras oraciones y estar orando por los israelitas. Va. Sé que es eso. Vamos a terminar orando, ¿va? ¿Me acompañan? Padre, gracias porque tú nos hablas a través de tu escritura, porque tú nos muestras que es importante que veamos que las bendiciones que tenemos nosotros vienen porque tú las prometiste hace muchos años a Abraham, las prometiste a este pueblo de Israel y nosotros las adquirimos, esta bendición de Abraham, a través de Jesucristo.
Padre, ayúdanos a que nosotros podamos en verdad estar agradecidos y responder al hecho de que tú has elegido a este pueblo, Padre. Que no lo ignoremos nosotros, que no nos sintamos superiores, sino que más bien nos demos cuenta que así como tú los has amado, así también nosotros tenemos que amarlos, por el simple hecho de que tú lo hiciste, Padre. Que podamos responder así como tú, y así como se muestra en el Antiguo Testamento, que a pesar de que ellos te ignoraron y te abandonaron, aún así tú te acercaste a ellos y buscaste enamorarlos otra vez, Padre. Que así también nosotros respondamos. Y al ver que te han ignorado, que no nos rindamos, sino que sigamos predicando nosotros. Ayúdanos a comenzar orando, porque es la acción más sencilla que podemos hacer por ellos, pero es una acción llena, llena de amor, Padre, y que podamos en verdad procurar que formen parte de nuestras oraciones diarias, Padre. Bendícelos, usa la predicación de tu palabra para traer a ellos de vuelta a tus pies el día de hoy y cumple tus profecías del Antiguo Testamento, de estar trayéndolos para formar tu pueblo y estar en tu tierra, en la tierra de Israel, perpetuamente, Padre. Cumple esas profecías y muéstranos que eres un Dios fiel. Gracias por todo, Padre, porque tú nos has bendecido grandemente y nos has traído a nosotros a formar parte de estas bendiciones tan grandes y nos has dado vida en abundancia, Padre, y sabemos que tenemos esperanza en ti. Gracias por todo, Padre. En el nombre de tu Jesús. Amén.